año de la orientalidad fue un gran ensayo propagandístico y cultural que hizo la dictadura, ¿no? En 1975. Fue la conmemoración de los 150 años de la independencia. Fue coordinado por una comisión central, la Comisión del Sesquicentenario de los hechos de 1825, y se usó ese rótulo de Año de la Orientalidad, que a veces es lo que más se recuerda de ese año, sobre todo porque los niños y los adolescentes en las escuelas y en los liceos tenían que escribirlo todos los días, ¿no? Hoy es cualquier día, 24 de septiembre de 1975, Año de la Orientalidad. Y es una conmemoración que se hace, una conmemoración que se aprovecha para hacer una exaltación de la identidad en singular, en clave nacionalista y en una dictadura. La idea de recordar un pasado que debía unir, y en ese sentido la idea de Año de la Orientalidad. O sea, una orientalidad que es vista como una esencia, que es vista como una mística. En 1975 coinciden dos conmemoraciones con mucho potencial para influirse mutuamente, para, digamos, transmitir significados que tenía el régimen para la población, como es el Año de la Orientalidad, que intenta convocar a la comunión de la familia oriental, y por otro lado, qué lectura va a ser el régimen del Año Internacional de la Mujer, que no deja de ser conflictiva, porque de por sí estamos hablando de un gobierno, el dictador en ese momento era Juan María Bordaberry, que de plano está en contra de los lineamientos de las Naciones Unidas, en muchos aspectos, pero puntualmente se declara en contra de, como llaman ellos, la visión desnaturalizante de las mujeres que las Naciones Unidas propugnan. Esa cualidad de ser oriental no es descriptiva, sino que está introduciendo un elemento que va a, digamos, a unir a aquellos que lo comparten. Y ese elemento es una idea de patria, no la idea de... es una idea especial, una idea de familia, una idea de tradición, que se marca como opuesta a lo que en el momento se dicen las ideas foráneas, los elementos contrarios a esa esencia. Refiere a esta idea de la banda oriental, que fue la primera denominación en español de este territorio, mirado desde Buenos Aires, no tiene que ver con el pasado colonial. Pero la recuperación del término como tal, Año de la Orientalidad, tiene que ver con esta cosa como esencialista, ¿no? De una serie, de unas cadenas de sentido, de conceptos que se asocian a ser un buen uruguayo o un buen oriental. Esta idea de la orientalidad está muy ligada con la concepción de que los orientales son una familia, ¿no? Que es algo así como un cuerpo armónico, en donde cada uno tiene un rol que es complementario pero es diferente. Entonces cualquier movimiento de ese rol es visto en términos de subversión. Las dictaduras del Cono Sur se imaginaron un poco como restauradoras de un cierto orden natural, ¿no?, que se había subvertido en los años de conmoción previa, que era una disolución social, política y familiar. Se hacía mucho hincapié en eso, en que los años de los que el Uruguay vino a ser salvado, esos años de disolución, implicaron una disolución de la familia, un enfrentamiento entre generaciones, un desdibujamiento de los roles. Entonces hay sí un discurso como de reasignación de las mujeres al lugar que ellas pertenecen. Que esto es como guardianas del orden social, como guardianas del orden familiar primero, que se transmite a un orden social. La conmemoración del Año de la Orientalidad tuvo un símbolo que fue el del sol de la patria, ¿no? Fue ese sol que evocaba al de las primeras monedas que se habían emitido y que apareció en todos lados, ¿no? Apareció en la documentación oficial, en los materiales de enseñanza, en las tapas de discos, en libros, en afiches. Y la comisión que organizaba todo lo que era el dispositivo propagandístico fue extremadamente recelosa en que ese símbolo apareciera. Y bueno, la fundación, la creación a comienzos de este mismo año, 1975,
de la DINARP, de la Dirección Nacional de Relaciones Públicas, en la órbita de la presidencia, tiene que ver con la construcción de esto, de un aparato propagandístico y de difusión y de comunicación del gobierno. Y la DINARP va a participar de muchas de estas actividades. Pero se nota también la participación de agencias privadas, ¿no? Y bueno, no tenemos, o nosotros no accedimos a los archivos de estas agencias para saber exactamente cómo se procesó esa relación o cómo fueron esos encuentros, de repente me imagino yo, entre mandos militares y jóvenes publicistas, ¿no? Para ver cómo transmitir mejor estos contenidos, pero esto se nota claramente, se nota en la creación del logo. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en el Año de la Orientalidad, porque acá de lo que se trataba era de difundir una serie de imágenes y de consignas sencillas que calaran en la gente y que generaran algún tipo de sensibilidad, de adhesión. Entonces los medios de comunicación son clave. Hay una campaña muy interesante que, bajo el eslogan "El Uruguay somos todos", puso en circulación en prensa imágenes de uruguayos cumpliendo diferentes roles y cómo esos roles tenían su valor y eran un aporte, en cada caso sustancial, en cada caso valioso, para la reconstrucción del Uruguay. Es muy importante esa retórica de que se está construyendo un nuevo Uruguay. Pensemos que estamos en un sistema de medios que es estrictamente oficialista y allí, bueno, los diarios, la televisión, que en muchos casos era recién llegada a los hogares, las radios, están todo el tiempo bombardeando, ya sea con estas imágenes del nuevo Uruguay, de la nacionalidad, del patriotismo, o incluso también con canciones, ¿no? Hubo mucha música en el Año de la Orientalidad, hubo festivales. La radio El Espectador, el diario El País y Canal 12, en septiembre de ese año, dicen sentirse preocupados por el anonimato, el ingrato anonimato es la expresión que ellos usan, en que las amas de casas cumplen su tan crucial labor. Entonces se proponen organizar un concurso, convocar a las mujeres uruguayas en el Año Internacional de la Mujer, insisten ellos, que es curioso, porque entre los postulados de la ONU era el desarrollo pleno de las mujeres, la apertura de espacios para el trabajo, para el estudio. Ellos insisten en que homenajeen el Año Internacional de la Mujer buscando a la ama de casa del año del Uruguay. Y en la final, que es con todo brillo en el Salón Quibón, muy importante, se televisa, concurre la primera dama, la llamada primera dama, Josefina Herrán Puig de Bordaberry, es la que entrega el premio a la ganadora del concurso. Concurre también ahí el ministro Soneira. O sea, las autoridades, si bien no organizaron directamente, estuvieron muy implicadas en ese concurso, lo que demuestra el interés de enaltecer el rol del ama de casa. Cuando se presenta la ley para transformar el año de 1975 en el Año de la Orientalidad, está asociado y dentro de la misma ley hacer un homenaje a José Artigas. Y entonces se incluye dentro de la ley el convocar a un concurso para hacer un mausoleo en la Plaza Independencia. Cuando se presenta el proyecto ganador de Lucas Ríos y Alejandro Morón, los bocetos tenían algunas inscripciones, algunas frases, no el espacio vacío, sino algunas frases. En el boceto, una de las frases que se ve es clemencia para los vencidos. Hay otras, de esas que tradicionalmente en las escuelas se enseñaban. Va a haber un decreto que va a quitar esas frases, porque temen el uso irreverente de las expresiones de Artigas. Para la dictadura civil-militar, Artigas es un soldado, es un militar. Cuando la patria requiere la salvación, está
digamos, es el ejército, son las fuerzas en armas las que salvan. Uno puede leer, digamos, atrás de estos episodios de conmemoración, intencionalidades políticas bastante claras, a veces grandes en términos esto de refundar un nosotros nacional con principios y valores que están puestos afuera de la historia, pero que se rastrean a un pasado más o menos remoto, y a veces de una agenda política inmediata, ¿no? Por ejemplo, cuando las Fuerzas Armadas, los militares deciden repatriar los restos del coronel Latorre, traerlos de nuevo a Uruguay, hacerle un homenaje a este gobierno autoritario del siglo XIX, la intención es muy clara, que es mostrar en el pasado la importancia del factor militar y la importancia del factor militar para promover el desarrollo y la modernización. Rescatar al coronel Lorenzo Latorre suponía, en primer lugar, rescatar el papel de salvador del país. El país está en crisis y recurren a un militar, ¿no? En segundo lugar, ese militar había restablecido el orden en la versión de ellos, el orden en el medio rural, el orden en el medio urbano, las finanzas, había generado condiciones para la producción, había tenido el apoyo de los grandes capitales en ese momento y había permitido, en esa versión, el avance del país. Y se sumaba a esos elementos la reforma de la escuela a partir del plan de José Pedro Varela. La recuperación de Juan Antonio Lavalleja y de los 33 orientales venía a hacerse de acuerdo a esta concepción historiográfica que pretendía marcar la dictadura civil-militar. No a través de una investigación histórica, no a través de examinar distintos documentos y buscar otros sujetos, sino por decreto. Un decreto que decía, estos son los 33 orientales. Incluso la versión que se está planteando es como si el juramento de los 33 de Juan Manuel Blanes fuera la foto sacada en el momento, digamos. El propio Blanes había dicho que no, que era una reconstrucción, que él había pensado un acontecimiento como ese juramento, que seguramente no había existido, para poder utilizar el juego de luces y demás. Pero eso es visto como si fuera el registro de la época. Esos que aparecen en el cuadro de Blanes, entonces, efectivamente fueron los 33 orientales. Esto en esa cosa como de aplanar el pasado, ¿no? De no considerar que la construcción de un hecho histórico es la construcción de un hecho histórico, que pocos hechos en su momento suceden, como esto que decimos, hitos, ¿no? Hechos históricos que luego vamos a conmemorar, ¿no? Los que cuando protagonizamos el devenir de las sociedades, muy pocas veces somos conscientes de la significación que va a tener por el simple hecho de que cada presente construye su pasado y lo vuelve a interpretar.